damas y caballeros, niños y niñas, foraminíferos y radiolarios. Hoy les voy a contar una historia que tal vez más de uno de ustedes vivió si nació por ahí por mediados de los 80 como yo. Cuando yo era niño e iba a la enseñanza básica, me enseñaron que existían tres grandes reinos de la vida: el reino animal, el vegetal y el mineral. Para un niño eso es bastante fácil de entender. Los animales se mueven, las plantas no. Los animales comen, las plantas toman sol. Los animales tienen órganos y huesos y las plantas tienen hojas, tallos y flores. Bastante sencillo. Me hizo un poco de ruido esa idea del reino mineral. Pero bueno, era un niño, estaba más preocupado de ver el próximo capítulo de los Power Rangers, así que no le di demasiada importancia en ese momento. Llego entonces a la enseñanza media, ya soy un adolescente, y me cambian la historia. Resulta que ya no son tres reinos, sino que son cinco: el animal, el vegetal, el fungi o de los hongos, que por si aún queda alguien que no lo sabe, los hongos son más parecidos a animales que a plantas al fin y al cabo, el reino monera o de las bacterias, y finalmente el reino protista. El reino mineral fue descartado por razones obvias, y bueno, esa idea del reino protista me hizo un poco de ruido porque sonaba más como una especie de saco en la cual echar todo lo que no ocupo en las demás clasificaciones. En el reino protista podías encontrar desde amebas hasta cochayuyo. Pero bueno, era un adolescente, estaba más preocupado de ver el siguiente capítulo de Salvado por la Campana, así que tampoco le di demasiada importancia en ese momento. Así que llego al instituto. Escogí una carrera que tendría bastante que ver con biología, y ahora tendría ramos como zoología, botánica marina, microbiología, cosas de grandes, ustedes entienden. Y ahí me vuelven a cambiar la historia. Es primera vez que escucho sobre el dominio, que es una categoría por encima de los reinos. Y resulta que ahora tenemos tres dominios: bacteria, arquea y eucaria. El dominio bacteria no es otra cosa que el reino monera, que ahora fue elevado de categoría a una categoría superior, pues resulta que las bacterias eran bastante más importantes de lo que parecían. El dominio eucaria son todas las células que tienen núcleo y todos los seres que están compuestos de células con núcleo, como tú y como yo. Y el arquea es algo así como una cosa entre medio, de seres que no tienen núcleo, pero que son bastante más complejos tanto química como fisiológicamente que las bacterias. Así que todo parecía sonar muy bien. ¿Y qué pasó con los otros reinos que mencioné antes? Pues cabían todos dentro del dominio eucaria. Pero aquí venía la sorpresa. Pues aparte de los reinos que ya mencioné, animal, planta y hongo, se sumaron 6 más: el de las algas rojas, el de las algas pardas, donde ahora sí está el cochayuyo, el de las diatomeas, el de los dinoflagelados, de quienes hablé en el video sobre la marea roja, el de las amebas y los mohomucosos, de quienes también he hablado bastante en más de un video, y el de los foraminíferos y radiolarios. Así que al final teníamos tres dominios, cada dominio tenía varios reinos dentro, y el dominio eucaria, que es el que nos corresponde, tenía 9 reinos dentro de sí. Sonaba todo muy bonito, pero habían varias preguntas que me hacían ruido ya a esa altura, como por ejemplo, ¿cómo se decide realmente los escalones de esta clasificación? ¿Cómo se decide qué va dentro de qué? ¿Cómo se decide dónde termina una cosa y dónde empieza otra? ¿Qué pasa cuando tienes una criatura que está justo al límite entre una clasificación y otra? ¿Dónde metes a los virus y a todos los seres no celulares dentro de todo este árbol? Pero bueno, era un universitario. Estaba más preocupado de sacarme buena nota, de pasar el ramo y de ver si salía el próximo disco de Symphony X, así que tampoco le di demasiada importancia en ese momento. Y finalmente, llegué al posgrado. Escogí un magíster en una disciplina que también tiene que ver mucho con biología y con la vida en general. Y también, en un punto me dije a mí mismo que yo iba a hacer una tesis que tuviera que ver con taxonomía, clasificación y todo el gran árbol de la vida de los seres vivos. En otras palabras, si ningún profesor podía darme todas las respuestas que yo necesitaba, yo mismo las iba a buscar. Y bueno, el niño y el adolescente dentro de mí decían: ¿qué tan difícil puede ser? Total, ya sabes bastante de esto desde antes. Qué equivocado estaba. Pues, una vez más, resultó que tendría que desaprender un montón de cosas que daba por hechas para aprender una cantidad de cosas nuevas. Pues resulta que todas esas preguntas sin respuesta y todas esas confusiones que yo venía arrastrando de antes venían porque yo venía con una educación obsoleta y con una visión del árbol de la vida que, a rango científico, ya estaba pasado de moda hace mucho tiempo. Muchos de nosotros, creo, fuimos educados con esa idea de que el árbol de la vida, más que un árbol, es como una especie de cajón en el cual caben más cajones que dan a más cajones, donde todo es cuadrado y donde los grupos son todos paralelos unos a otros. Por darte un ejemplo, a mí me enseñaron en la media que los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos
son todos grupos paralelos dentro de un grupo más grande llamado los vertebrados, que, por si no lo sabes, son todos los seres que tienen columna vertebral. Esa es la llamada escuela clásica de la taxonomía. Y lo que aprendí consultando libros aquí y allá es que hoy en día tenemos una nueva manera de plantear ese árbol de la vida, que es llamada la escuela cladística. Es decir, el árbol de la vida ya no se ve así, sino que se ve así. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Que mientras el árbol antiguo era cuadrado y lo veía todo como grupos paralelos, la escuela cladística no solamente toma en cuenta las diferencias y similitudes que relacionan a todos los seres vivos, sino que también toma en cuenta quién desciende de quién. Y eso lo cambia todo. Por darte un ejemplo, en este nuevo árbol, los peces, los anfibios y los reptiles ya no son grupos paralelos, sino que los reptiles descienden de los anfibios y los anfibios descienden de los peces. Y ojo, no de los peces en general, sino de un grupo particular de peces. Otro ejemplo, los reptiles y las aves ya no serían grupos paralelos, sino que las aves descienden de los reptiles. Y no de cualquier reptil, sino que de los dinosaurios. Y no de cualquier dinosaurio, sino de un grupo particular de dinosaurios. Y ahí me di cuenta que este árbol de la vida como un todo era la manera perfecta, no solamente de mostrar la variedad de la vida, sino de contar la historia de la vida en la Tierra. Por suerte, la tesis que yo iba a hacer permitía una parte creativa. Algunos de mis compañeros hicieron podcast, otros hicieron ilustraciones, otros hicieron mini documentales, y yo decidí hacer un sitio web en el cual planteé este concepto de árbol de la vida que cuenta la historia de la vida y que hice con ilustraciones hechas a mano por mí. Y de hecho aprendí a hacer sitios web solamente para hacer esa tesis. A este sitio web lo llamé El Árbol de la Naturaleza. Lo publiqué en 2013 y lo sigo manteniendo en la red desde entonces, para que tú lo puedas visitar, para que lo puedas explorar y de manera sencilla, intuitiva, visual y entretenida, puedas aprender un poco más sobre cómo ha sido y seguirá siendo la evolución de la vida en este mundo. Todo hecho de manera visual, con ilustraciones, con dibujos, y si quieres profundizar un poco más, siempre puedes hacer clic en el monito que estás viendo para que te lleve a una descripción un poco más amplia del grupo que estás conociendo en ese momento. Voy a dejar el link para ese trabajo, del cual estoy muy orgulloso, dentro de los comentarios de este video. Por supuesto, el sitio lo publiqué en 2013, así que es más que probable que algunas partes de la información ya hayan cambiado de entonces hasta ahora. Pero aún así, te invito a que le des un recorrido y me encantaría poder tener tu opinión y tus comentarios en, como ya dije, los comentarios del video. Y por supuesto, si tienes más preguntas acerca de la historia, la prehistoria, la vida, la muerte, el ciclo sin fin de la vida y el pan con queso, por favor también mándamelas por las redes sociales que van a aparecer por aquí. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me fui al Cámbrico a estudiar los trilobites, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver. Y sí, el video que hice la semana pasada, ya les daré la segunda parte, no se preocupen. Nos vemos.